Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y en este vídeo sobre Unity vamos a ver cómo mover a nuestro personaje o nuestro sprite o cualquier otro tipo de personaje a través de su componente Rigid Body. La principal característica que tiene el componente Rigid Body es que es un componente que nos permite someternos al motor de físicas de Unity. Es decir, podremos calcular colisiones y podremos calcular inercias, ¿vale? Entonces, para ello lo primero que vamos a tener que hacer es a nuestro sprite añadirle un componente Rigid Body, en este caso 2D, ¿vale? Ya que lo que estamos haciendo es un juego 2D, pues Rigid Body 2D. El Rigid Body normal será el que usemos en el caso de juegos 3D, ¿vale? Le ponemos un componente de Rigid Body. Si esto lo pruebo, veréis que mi personaje solamente con esto ya va a caer. Ahí lo veis, cayendo, porque ya le afecta la gravedad. Aparte de esto, vamos a necesitar un componente, algún tipo de collider. Yo le voy a poner un box collider 2D, ¿vale? Ya que estamos trabajando con físicas 2D. Y el box collider simplemente es para que pueda colisionar con otros objetos, lo cual me lleva a que necesitaré un suelo en el que chocar para que mi personaje no esté cayendo continuamente. Entonces voy a irme con botón derecho a la ventana de jerarquía a objetos 2D, sprites, y voy a poner un cuadrado que lo voy a poner aquí debajo, y lo que voy a hacer es simplemente escalarlo, ¿vale? Para evitar que lo atraviese mi personaje, es decir, para hacer que choque, voy a necesitar también que este sprite tenga un collider. Entonces le voy a poner el mismo collider 2D. En resumen, para que haya una colisión, todos los objetos que formen parte de ella tienen que tener un collider y al menos uno de ellos, normalmente el objeto dinámico y el objeto que se mueve, tiene que tener un rigid body, ¿vale? Entonces vamos a comprobarlo. Debería de caer nuestro personaje y detenerse al chocar contra el suelo. Ahí lo veis. Ahora se ha parado ahí con nuestro suelo. A partir de aquí ya es simplemente crear un script para mover a nuestro personaje. A diferencia del componente transform, para mover nuestro personaje a través del rigid body no tenemos una serie de opciones. Tenemos básicamente la opción de utilizar un método que se llama MovePosition, modificar directamente su velocidad a través de la propiedad Velocity, o utilizar el método UpForce para darle, por así decirlo, como empujones, ¿vale? Entonces, en este primer vídeo lo que vamos a hacer es hacer uso de su propiedad Velocity, que es esta de aquí. La tenemos aquí donde pone info, Velocity X ahí, ¿vale? Que básicamente cuando le damos a play veréis que aquí coge ciertos valores que simplemente va indicando la velocidad. Ahora es 0, 0 porque está el objeto parado. Si lo moviese y lo dejase caer, veis cómo se ha movido, ¿vale? Entonces vamos a manipular directamente la velocidad, que no es lo mejor, pero sí que es bastante sencillo. Entonces para ello voy a crear básicamente un script que le voy a llamar mover personaje o player movement, sí, player movement velocity, por ejemplo. ¿Vale? Normalmente no usaremos nombres tan largos, ¿vale? No es necesario, pero sí que está bien que pongáis nombres descriptivos, ¿vale? Entonces, player movement, velocity, la V está en mayúscula, sí, pues new script, y aquí lo tenemos. El script, por manías mías, bueno, aunque es lo recomendado, lo voy a mover en mi carpeta scripts, y ahí los tendré todos mis scripts. Entonces, a partir de aquí voy a hacer doble clic sobre el script correspondiente, este de aquí, y me va a abrir el script en Visual Studio para que empiece a trabajar, ¿vale? Voy a borrar todo esto de momento para trabajar desde blanco. Por una cuestión de comodidad, lo que voy a hacer es crearme una variable que va a contener el acceso al componente correspondiente, ya que normalmente, pues por ejemplo, en el start, si quisiese acceder al componente rigid body, lo que haría sería escribir algo así como GameObject, ¿vale? El GameObject que tiene este script es lo que viene a significar esto, getComponent, rigid body 2D, y aquí pondríamos esto, punto velocity, bueno,
aquí me está autocompletando, que sería una forma de hacerlo. Lo que pasa es que esta sintaxis es muy larga y a diferencia del componente del transform, no tengo un método abreviado aquí que me permita simplificarlo y al final, como lo voy a tener que repetir, pues es un poco molesto escribir tanto, sobre todo cuando lo tenga que poner dentro de paréntesis y cosas así. Entonces, lo que voy a hacer es básicamente, aquí al principio, establecer un campo, que voy a hacer un campo público, de tipo rigid body 2D, es decir, solo puede contener rigid bodies 2D. Le voy a llamar RB como abreviatura de rigid body y cuando le doy a grabar veréis que esto lo que va a hacer es en el componente me va a crear un campo, que es este, en el cual voy a poder poner cualquier cosa que tenga un rigid body, ¿vale? Como este objeto tiene rigid body, pues este campo lo podría rellenar de muchas formas. Podría simplemente pinchar y arrastrar desde aquí hasta aquí, ¿veis? También podría, con este botoncito, seleccionar entre todos los objetos. Solamente me mostrará de todos los objetos de la escena los que tengan el componente de rigid body. O podría directamente seleccionar el objeto entero desde la ventana de jerarquía y arrastrarlo aquí. Si tiene el componente rigid body, pues se va a poner correctamente. Si no tuviese el componente rigid body, como es el caso de la cámara, pues me dirá que no se puede arrastrar. Me saldrá el icono de prohibido y no se podrá arrastrar. Otra opción es simplemente en el start decirle que el rigid body es igual a el componente rigid body, ¿vale? Esto es en última instancia es lo mismo que escribir esto, ¿vale? Es exactamente lo mismo, ¿vale? Solamente que aquí estamos especificando que es el objeto que tiene el script, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué hago esto? Básicamente para que dentro de mi script, cuando yo escriba la palabra RB, estaré escribiendo realmente esto, ¿vale? Si os fijáis ahora mismo, RB que no es nada, cuando le doy aquí a play, como lo he puesto en el start, se va a rellenar automáticamente esta casilla, ¿veis? Con el rigid body del objeto player, ¿vale? En última instancia, ya os digo, podéis poner esta línea o rellenar este campo simplemente arrastrándolo desde aquí, ¿vale? Da un poco igual. A partir de aquí ya debería de modificar la velocidad. Una cosa importante que tenéis que saber es que cuando trabajéis con acciones físicas, en lugar de el update, ¿vale? Es mejor utilizar un método que se llama fixed update, que por defecto va a ir siempre a la misma tasa de velocidad, que en este caso son 50 veces por segundo. Mientras que el update, como depende del motor de render, pues hay fotogramas que se renderizan más rápido, otros más lentos y entonces no es consistente. Entonces, si hablamos de consistencia, es muchísimo mejor usar Fixed Update, que siempre va a ir por defecto a 50 fotogramas por segundo o 50 pasos lógicos por segundo. ¿Vale? En este caso, lo que voy a hacer es simplemente decirle que el rigid body, su velocidad, su velocity, sea igual a un nuevo vector 2 y, ¿verdad? Este vector 2 va a ser el movimiento que yo quiero que tenga en cada fotograma. Si os fijáis, le he puesto 0, 0, con lo cual no se movería en absoluto. Sí que terminaría bajando poco a poco, porque va a congelar el movimiento en vertical también de la gravedad. Lo vais a ver, como va bajando muy despacito, muy despacito, pero no avanza nada porque el vector que le estoy dando es 0, 0, que es no moverse. Básicamente es lo que le estoy diciendo, ¿vale? Entonces, aquí, si en lugar de el primer 0 que se corresponde con la X, como veis aquí, el primero es float X y el segundo float Y, ¿vale? Pues si en lugar del primero 0 le pongo, yo qué sé, 2, pues lo que va a hacer es moverse 2 metros, que quizás es demasiado. Seguramente tenga que ponerle un valor bastante más pequeño porque va a salir volando muy rápido hacia la derecha, ¿veis? Bueno, tampoco tan rápido. ¿Ves? Esperaba que saliese más rápido, pero bueno. Y como veis, se podría mover hacia adelante pues de esta forma, ¿vale? Para evitar que se quede flotando en el aire, lo que podemos hacer es en el segundo atributo, que es el eje Y, que es el vertical, en lugar de ponerle 0, especificarle que quiero que se mueva a la velocidad que ya tiene el componente rigid body, pero en su propiedad Y,
¿vale? Esto básicamente le estoy diciendo que la velocidad de este componente es, por un lado, de izquierda a derecha 2, pero de arriba a abajo es la que ya tiene, ¿vale? Esto va a hacer que el personaje caiga muy rápidamente. Lo voy a subir para ver si nos da tiempo a verlo caer, ¿vale? Veréis que va a caer muy rápidamente, porque cae a 9,8 metros por segundo la gravedad, y veis que ya va avanzando en esa dirección hasta que termina de caerse el escenario o cualquier cosa de estas, ¿vale? Bien, aquí mejor que ponerle 2, ya que 2 es algo muy, muy rígido, es mejor especificar un flotante, un flotante llamado velocidad, por ejemplo, y aquí simplemente decirle que el valor que hayamos puesto en velocidad será el que se aplique, ¿vale? Esto, cuando lo guardemos y vayamos al editor de Unity, nos creará aquí un atributo, un campo de velocidad, una variable, en el cual podríamos ponerle ese mismo 2. Y la diferencia con esto es que simplemente después, si quisiésemos modificar la velocidad a la que se mueve el personaje, simplemente, ¿veis? Puedo hacer que vaya en una dirección o en otra, simplemente modificando este atributo, ¿vale? O hacer que vaya más rápido o más despacio, simplemente modificando ese atributo, ¿vale? Entonces, ya solamente nos faltaría controlar el movimiento, ¿vale? Con esto controlamos el desplazamiento y con esto vamos a controlar el input del usuario, las pulsaciones que haga el usuario. Esto con 2 rayas para que sea un comentario, ¿vale? ¿Por qué lo pongo en el update y no en el fixed update? Porque si no, las comprobaciones que fuese a hacer de pulsaciones de tecla tendrían que coincidir con el movimiento o exactamente con un paso lógico del motor de físicas. Básicamente tendría que caer en alguno de esos 50 momentos en un segundo en los cuales el motor de físicas hace sus comprobaciones, mientras que el update tiene hace muchísimas más comprobaciones y es más fácil que se detecte correctamente las pulsaciones de tecla. Básicamente, si lo pusiésemos aquí, también funcionaría, pero en ocasiones notaríamos como que entre que pulsamos y pasa algo, pasa demasiado tiempo, ¿vale? Entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente controlar qué pulsación estoy haciendo. Podría hacerlo a través de un if, como vimos en el componente transform, o podríamos hacerlo de otra forma, ¿vale? En este caso lo que voy a hacer es crear otro flotante que le voy a llamar dirección, en el cual almacenaré la pulsación que yo estoy haciendo de teclas. Pues aquí simplemente le diré que dirección quiero que sea igual a de las entradas del jugador un axis, ¿vale? Un axis es una cosa que viene dentro de Unity, lo tenemos en edición Project Settings. Y aquí tenemos los input manager y aquí tenemos los access, que son todos estos, que se llaman horizontal, fuego 1, fuego 2, jump. Son preconfiguraciones que tiene hechas Unity para las pulsaciones de tecla más habituales. Si os fijáis aquí en horizontal, tenemos tanto la tecla A como la tecla D, como la flecha izquierda y la flecha derecha. Por eso vamos a usar un axis. Es una forma un poquito más útil o no es más simple, pero sí más versátil de controlar las pulsaciones de teclas. Aquí simplemente vamos a tener que poner el nombre exacto del axis, incluida la mayúscula y la H, ¿vale? Y ya está. Con esto ya debería de estar hecho, ¿vale? Si os fijáis, esto lo que va a hacer me ha creado aquí un segundo valor que se llama dirección, en el cual cuando yo pulse la tecla A va a convertirse en un -1, ¿veis? Y cuando pulso la flecha derecha se convierte en un 1. Si no pulso ninguna se convierte en un 0.
¿vale? Olvidaros de que el personaje ha caído, esto es lo que tenéis que mirar, ¿vale? Entonces, con la A se va a -1, con la D se va a 1 y si no pulso nada se va a 0, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Pues básicamente porque aquí, que es donde controlaba el movimiento de mi personaje, el desplazamiento, pues si cojo la velocidad y la multiplico por el atributo que acabo de crear de dirección, que como habéis visto va de 1 a -1, realmente lo que puedo hacer es que un valor, si le he puesto 5 de velocidad y pulso la flecha derecha es 5 por 1, 5, pero si pulso la flecha izquierda es 5 por -1, -5. Básicamente cambio la dirección de movimiento, simplemente controlando esto, ¿vale? Entonces, esto lo movería siempre, ¿vale? De hecho, si no pulso ninguna tecla, como el valor va a ser 0, 5 por 0 sería 0, entonces el personaje vais a ver que ahora no se mueve ni izquierda ni derecha, pero cuando pulso la derecha se mueve hacia la derecha, cuando pulso la izquierda se mueve hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia, ¿vale? Es una forma mucho más elegante, mucho más sencilla, con muchas menos líneas de código, como veis. Básicamente es una para controlar la dirección, otra para mover y otra para establecer el relieve al principio y estas tres para los campos que voy a necesitar, ¿vale? Entonces, esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo.